Hola, bienvenidos y muchas gracias por estar aquí en Rosas Home TV. Hoy estaré haciendo un DIY para mi despensa de alambre con artículos del Dollar Tree. Mi cocina es pequeña y no tengo despensa, así que esto es lo que utilizo como despensa y quiero compartir este truco contigo para que si tú también tienes este tipo de despensa, intentes hacerlo porque es una manera conveniente y bonita de mantenerla organizada. Lo que estaré utilizando es un cartón de espuma por cada shelf, papel adhesivo, medidor, tape, un cortador de precisión y un lápiz o bolígrafo. Voy a empezar midiendo todo. Si tienes una despensa sin los bordes a los lados como el mío, sería un poco más rápido el proceso, ya que no necesitarás cubrir las áreas de los lados. Después de haber tomado las medidas, voy a medir mi cartón de espuma y cortar. Primero voy a cortar un poco del cartón del largo y luego cortaré la parte donde va el borde de adelante. Cuando empieces a cortar la parte del borde de al frente, quieres pasar el cuchillo suavemente y no tan profundo para que cuando lo dobles no se rompa completamente. Pero si lo separas no hay problema porque lo vas a juntar todo con el tape y el papel adhesivo para que se mantenga firme. Más adelante te lo estaré mostrando. Voy a pasar el cortador muy suave por la línea que hice al menos 2 veces para entonces al momento de doblar no se rompa. Por la parte de abajo pondremos el tape para que una las dos piezas. Mi despensa es un poco más larga que la medida del cardboard original, así que utilicé un poco más para forrar toda la parte de arriba. En total utilicé 7 cardboard para mi despensa. Ahora voy a estar cortando el cartón para los bordes de los lados. De igual manera, cuando corte las partes más pequeñas en el medio para doblar, pasaré el cortador suavemente para que solo se doble y no se rompa por completo. Próximo voy a estar uniendo la parte que necesita forrarse con el cardboard original y le estaré poniendo tape en la parte de abajo y luego con el papel adhesivo quedará todo unido. Estuve poniendo el cartón en una superficie plana porque encuentro que se hace mucho más fácil trabajarlo al momento de poner el papel adhesivo. Con este tipo de papel adhesivo quieres comenzar pegándolo de poco a poco porque si lo haces todo de una vez creará burbujas y aire por dentro y no va a quedar liso. Mientras lo vas poniendo puedes utilizar una espátula alisadora o usar tus manos como yo lo voy a estar haciendo aquí. Ahora voy a cortar todas las esquinas en forma de V, a pegar todas las partes y luego cortar lo que sobra del papel adhesivo. Y lo mismo estaré haciendo con los cartones más pequeños que corté anteriormente.
Doblamos el cartón por el medio, colocamos una mitad primero en el papel adhesivo, forramos un lado y luego forramos el otro lado. Cortamos y removemos el exceso de papel. Ya una vez hecho eso, ahora voy a unir todo con tape de los dos lados. Así es como se mira ahora. Es una manera conveniente y bonita de tener organizada nuestra despensa. A mí me encantó cómo quedó y disfruté mucho hacer este proyecto. Espero que te haya ayudado. Muchas gracias por estar aquí. Dios te bendiga y estaré hablando con todos ustedes en mi próximo video.